En esta ocasión vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 5 de nuestro libro de historia de tercer grado. Vamos a concentrarnos en la sesión número 2. Fíjate que no estamos comenzando con alguna actividad, o alguna sección denominada actividad. Cuando sea algo como una lectura, rescátalo y, ahora sí que a través de subrayado y ponlo en tus apuntes. La primera sección, vamos a continuar con esto de la construcción de nuestra república. Bien, comenzando con el imperio de Iturbide, ojo, dice imperio, no dice México independiente, y es que en un imperio pues debe haber un emperador. Cuando se supone que lo que ya no queríamos era algo así como un rey, pero cambiamos un rey por un emperador. Suena un poco confuso, pero bueno, veamos el tema. Dice, el imperio de Iturbide. El gobierno español se negó a reconocer los tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España. Pues era lógico, no iban a renunciar a un territorio tan vasto como este solamente porque sí. Agustín de Iturbide aprovechó la negativa de Fernando VII para argumentar que, según esos tratados, el Imperio mexicano podía nombrar un nuevo gobernante. Así Iturbide fue declarado emperador el 19 de mayo de 1822 y coronado 2 meses después. Pues esto parecería que era todo un plan bien trazado por parte de Agustín de Iturbide, donde pues él estaba clarísimo que Fernando VII se negaría a reconocer la independencia de esta colonia, entonces pues no había de otra, ¿verdad? En términos de Iturbide no había de otra más que pues bueno, entonces nómbreme emperador. Vamos a ver si aparece en algún momento Vicente Guerrero, porque de cierta forma esa era la parte que le daba legitimidad al movimiento de Iturbide, el hecho de, digamos, darle reconocimiento a la labor de las personas independentistas, pero bueno, el gobierno de Iturbide enfrentó muchos problemas por las condiciones económicas en las que se encontraba el país. Pues yo me imagino que sí, después de una guerra yo no conozco un país que haya quedado, digamos, bien parado, bien posicionado. Generalmente los movimientos armados debilitan mucho la economía. Entonces dice, la economía estaba en una profunda crisis por el descenso de la producción de plata. Ya habíamos visto por ahí algunas notas de cuántas toneladas menos se dejaron de producir por digamos, el robo, el saqueo a algunas minas, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya lo habíamos tocado. Yo te diría, ¿sabes qué? Rescata algunas ideas. El gobierno español se negó a reconocer los tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España. El Imperio mexicano podía nombrar un nuevo gobernante, así Iturbide fue declarado emperador. Bueno, el gobierno de Iturbide enfrentó muchos problemas por las condiciones económicas. La economía estaba en una profunda crisis, entonces trata de ir rescatando. Yo recuerda que siempre te recomiendo el subrayado. Bien, las fuerzas españolas estacionadas en San Juan de Ulúa se negaron a reconocer la independencia y bloquearon el puerto de Veracruz. Bueno, pero ¿por qué habrá sido importante el puerto de Veracruz? Pues bueno, pues porque era la principal entrada y salida de mercancía del país, cuya aduana era una fuente importante de ingresos para el Estado. Esta situación obligó al gobierno mexicano a obtener un par de préstamos con banqueros de Londres para fortalecer al ejército. Híjole, no suena bien. Pedir un préstamo, bueno, sí, te ayuda a enfrentar una guerra, una batalla, pero no a echar un país a andar. Lo que aumentó el endeudamiento del país. Y bueno, y me gustaría que leyeras estos, digamos, textos breves que ayudan como a todavía poner más en contexto cómo es la situación. Y bueno, con razón entiendes, el Reino Unido fue el primer país en reconocer la independencia de México.
Y bueno, es que veía Reino Unido de alguna manera como un buen pretexto prestar dinero a un país nuevo que relativamente pudiera prestarse a que Reino Unido pudiera ampliar sus, digamos, sus intereses económicos en otros lugares. Porque hasta hace poquito, pues era solamente del interés del gobierno español. Dice ahí, pocos después lo hicieron Estados Unidos. No, bueno, no se imaginan por qué. Bueno, Argentina, Colombia, Chile y Perú, también entendible, porque ellos a su vez también habían conseguido su independencia también de la monarquía española. Sin embargo, Austria, Prusia es un país que ya no existe, pero existía en aquel entonces, y Rusia apoyaron la negativa española, o sea, no lo reconocieron. Francia reconoció a México hasta 1830, unos añitos después. Tras la muerte de Fernando VII, quien nunca aceptó la independencia de México, su hija Isabel II, la nueva reina de España, reconoció a nuestro país en 1836. Bueno, entonces, híjole, un comienzo nada prometedor, como habíamos visto en la sesión 1, sin una constitución clara, con problemas políticos en el interior, con problemas económicos, digamos, endeudado otra vez, pues no pinta nada bien para Iturbide. Los insurgentes republicanos no estaban de acuerdo con el imperio de Iturbide, la inconformidad creció y el emperador mandó a encarcelar a sus opositores. Mal negocio, y disolvió el Congreso. O sea, terminamos en algún momento estando casi en la misma situación que cuando estábamos al frente digamos, de la monarquía española. Una sola persona decidía las riendas o jalaba las riendas de un país. Solamente uno. O sea, de nada nos sirvió, digamos, todo un proceso de independencia porque volvimos a estar bajo las manos de una sola persona, por muy buenas intenciones que tenga. Pero bueno, la alianza que se había logrado durante la independencia se rompió. O sea, esa que se logró con Vicente Guerrero y con Iturbide se rompió. Por lo que Iturbide no pudo controlar la situación y abdicó, o sea, renunció en 1823 y luego partió al exilio, o sea, no tuvo de otra más que irse al extranjero y fue sustituido por una junta de gobierno. Y viene el tema del que hemos estado batallando, la república y la federación. Pero rescatemos, ¿qué es la república? La forma de gobierno en la que la soberanía reside en el pueblo, es decir, se tiene que votar. Y debe estar de alguna manera plasmado en una constitución para que se considere un gobierno republicano. Pero además de republicano, federalista. Y para ser federalista es que es un sistema político conformado por un conjunto de estados soberanos, pero que son regidos por un gobierno nacional, o sea, un gobierno federal, que es digamos, la discusión que se tenía con Sánchez Padilla y Teresa de Mier. Y aquí dice, el nuevo gobierno convocó a un Congreso Nacional, el cual proclamó la República en 1824. Ya habíamos tocado en el video anterior que nuestra primera constitución fue la de 1824. Digamos, para muchos se considera Sentimientos de la Nación de Morelos, pero formalmente como una constitución sería de 1824. Y propuso que el país se organizara como una federación de estados autónomos. Los federalistas eran el grupo político más radical, o sea, cuando habla el libro del término radical, son los más duros. Aquellas personas que dicen todo o nada, punto, no hay más, no hay medias tintas con ellos. El cual agrupaba a muchos de los antiguos insurgentes. Con el tiempo, algunos de los federalistas formarían parte del grupo que promovió el liberalismo en nuestro país.
Siempre hay una lucha entre unos y otros, pero ojo, nunca se habla entre buenos y malos. Aquí no hay buenos y malos. Los liberales defendieron un Estado que impulsara reformas a partir de la libertad del individuo. Y vuelve a aparecer Fray Servando Teresa de Mier. Uno de los principales defensores del federalismo desde la época de la independencia fue Fray Servando Teresa de Mier. Pero ojo, Fray Servando la defendía y tenía su visión de lo que es el federalismo. Participó como diputado en el Congreso que se encargó de redactar la Constitución Republicana de 1824. En una de las sesiones pronunció su discurso de las profecías, ya vimos un fragmento de este discurso, en el que criticó la federación que se planteaba y que estaba basada en el modelo de Estados Unidos, que esa era la preocupación que tenía Teresa de Mier con respecto al discurso de Sánchez Padilla, pues aseguraba que México se estaría dividiendo lo que España habría gobernado de manera unida. Para él, México no estaba preparado aún para darles demasiada autonomía a los estados de la federación y consideraba que este proceso debía hacerse poco a poco. Además, destacó que no podía consolidarse la democracia en un país en el que no existía una ciudadanía educada. Es decir, aquí tenemos un problema entre, digamos, federalistas y centralistas, porque de alguna manera asumía que había un peligro en que si se dividía el poder, digamos, el gobierno federal siempre iba a estar a expensas de lo que los gobernadores, los presidentes, bueno, ahora sí que estos jefes estatales le dijeran al gobierno federal y no al revés. Y su argumento principal, por así decirlo, era que no estábamos preparados, no teníamos una democracia consolidada, digamos, una ciudadanía también muy educada. Ahora, veamos, ideas principales de los centralistas. Entre los grupos que aceptaron la instauración de la República había quienes pensaban que a diferencia de los federalistas era necesario que los estados no contaran con autonomía porque existía el peligro de que se separaran del naciente país. Es un temor que ya veníamos comentando, incluso lo expresó Sánchez Padilla, por lo que sostenían que la nación debía tener un gobierno fuerte desde el centro del país. Entre los centralistas había quienes creían que la monarquía era la mejor forma de gobierno para mantener la unidad y preservar así la organización social y la cultura novohispana. Al final aceptaron la república por el fracaso del gobierno imperial de Iturbide, pero defendieron sus ideas a lo largo del siglo XIX. O sea, no había una identidad. Por mucho que dijera que somos una república federal, si tú, bueno, aquí como lo podemos constatar con los textos, si no había forma de trabajar en un solo sentido, estábamos de alguna manera condenados a una constante lucha entre un grupo y otro, entre federalistas y centralistas. Y bueno, como te he dicho, trata de rescatar cada subtítulo, el Imperio Iturbide y las ideas que haya resaltado, República y Federación, las ideas que haya resaltado, Fray Servando Teresa de Mier, sus ideas, y así en cada uno de sus textos. ¿Sí? Yo te dejo aquí a disposición que tú puedas rescatarlos, porque eso te va a permitir de alguna manera construir una historia digamos, un diálogo contigo mismo acerca de estos, a causa o acerca de estos temas. Pero lo estamos rescatando del mismo libro, ¿eh? Ahora, en la actividad 2, que tú aquí la puedes ver, que eso ya es la parte final de la sesión 2, nos plantean unas cosas. Dice, en grupo dialoguen sobre las diferencias entre ambos proyectos. Pues bueno, ¿qué podríamos decir? Porque como no estamos juntos, me encantaría que pudiéramos
comentarlo, sería muy enriquecedor. Déjeme poner otro, mira. Ajá, la viñeta. Entonces, por ejemplo, los federalistas buscaban, lo voy a poner con mayúsculas y minúsculas. Los federalistas buscaban que los estados, con minúsculas, estados tuvieran soberanía. Los centralistas temían la separación de algunos estados en caso de no estar de acuerdo con algunas decisiones. Este era un temor que siempre estuvo ahí latente. Los centralistas asumían que lo mejor era, digamos, concentrar el poder debido a la poca preparación de las personas. Ya habíamos tocado ese punto en otro momento. Ahora, de acuerdo con sus comentarios, modifiquen o completen la información que escribieron en el cuadro. Y bueno, por ejemplo, ¿qué forma de organización política? ¿Cómo la ven los federalistas? Los estados delegan parte... Los estados delegan cierto grado de soberanía al Estado, gobierno federal. En cambio, los centralistas dicen los estados se someten a la organización designada por el Estado. Bueno, en federalismo también, pero dice cierto, no todo. O sea, pueden mantenerse, digamos, soberanos, pero no todo. Y el centralista sí, era más de la idea de mientras nos preparamos, mientras nos maduramos como una nación, mientras tenemos una identidad como país, pues que el gobierno central, el gobierno federal, sea quien organice todo. Pero bueno, como en todo, hay ventajas y desventajas. En este caso, ¿qué ventajas tenemos? La ventaja del federalismo es que los estados pudieran defender mejor las necesidades propias de su región debido a la cercanía de sus habitantes. Pues ¿quién mejor? Bueno, en teoría, ¿quién mejor que los habitantes, o bueno, como vamos a inventar, que el gobernador de Morelos sepa las necesidades de su estado que otro? En esencia, En esencia. ¿Y los centralistas qué dirían? Un gobierno central podría ejercer un equilibrio en el sentido de que incitaría a mantener una sola visión como nación. Esa es una ventaja, porque solamente habría un solo jefe, si lo ven por una cuestión de identidad. Ahora, ¿qué desventajas tiene ser federalista? Los estados pudieran no acatar las indicaciones del gobierno federal, así como lo pensaban los gobernadores, los gobiernos estatales, y podrían no contribuir a la unidad federal. Ahora, ¿qué desventajas tiene el centralismo? Su lejanía pudiera... ¿Dónde está? Su lejanía pudiera no atender y satisfacer las necesidades de los habitantes de las regiones alejadas. Pues sí, esa sería una desventaja, clara. Si tienes más, pues digamos, nutre esta tabla. Será interesante leer tus aportaciones. Ahora, comenten las semejanzas y diferencias de esas propuestas con el sistema de gobierno actual de México. Pues bueno, yo aquí te planteo algo que es muy a título personal.
no está sacado el libro de texto. Creo que deberías de consultar algunos sitios donde te aclaren un poquito qué diferencias. Pero yo digo, en la actualidad el tipo de gobierno es federal, eso no hay duda. Existe un equilibrio en el sentido que la toma de decisiones se hace considerando los puntos de vista de... Bueno, yo quiero repetir la expresión de vista, a través de los gobernadores, senadores y diputados. Porque recordemos que por muy fuerte que sea el presidente de la República, no puede tomar, digamos, ninguna determinación sin que sea aprobado por los senadores y diputados. Y por supuesto consultado con los gobernadores. De igual manera, el gobierno federal puede concentrar no todo el poder, eso sí, no todo el poder, pero algo que sí sucede en la actualidad es que administra la mayor cantidad de recursos económicos, el gobierno federal. Y eso pues obliga a los estados de alguna manera a mostrar cierta obediencia al gobierno federal. No quiero tampoco con esto poner como el malo del cuento al gobierno federal y como los buenos del cuento a los gobernadores, porque parte de ese proceso para crear riqueza se requiere de que los gobiernos estatales y municipales cobren tributo, cobren los impuestos que deben de cobrar, y desde mi punto de vista los gobiernos estatales y los municipales no cobran los impuestos que deben de cobrar, no cobran por cuestiones electorales, porque de alguna manera es más fácil decir que hay un gobierno que a ti trabajador te cobra impuestos, pero que no te da, digamos, algunos servicios. Por ejemplo, el impuesto, el IVA, es un impuesto federal. Lo cobra el gobierno federal, no el estatal ni el municipal. Pero hay otros impuestos que deberían de cobrarlos los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, y no los cobran porque electoralmente pues genera una, digamos, una problemática para ellos, porque hay mucha gente que no le gusta pagar impuestos. Y por supuesto, digo, nadie va a regalar su dinero. Pero el problema es que si tú no ves esos impuestos en forma de un mejor servicio de salud, un mejor servicio educativo, etcétera, etcétera, pues eso te hace generar cierta, digamos, antipatía por algún tipo de gobierno. Entonces, digamos, esta respuesta es muy mía. Tú busca pues cuáles semejanzas y diferencias habría con el sistema actual de México. Yo le encuentro muchas similitudes. Incluso a través de la historia hemos tenido gobiernos federales muy, muy fuertes que hacen pensar que prácticamente hemos tenido un tipo de gobierno más bien centralista, más que federalista, aunque pues obviamente nuestras constituciones, porque hemos tenido muchas, han venido puliendo ese aspecto. Ahora, dice, escribe en tu cuaderno qué significa la opinión de Teresa de Mier acerca de que no puede construirse una democracia en un país en el que no existe una ciudadanía educada. Y mira, quiero rescatar dos fragmentos del, digamos, del discurso de Teresa de Mier, pero, digamos, no tomados del libro de texto, sino tomados de esta fuente que te recomendé, la teoría constitucional en la profecía del padre Mier sobre la Federación Mexicana, que no es, digamos, no es el texto completo, incluso aquí dice sumario, es un texto mucho más amplio de este discurso, pero está muy interesante, pero hay que dedicarle su tiempo para leer cuál era todo el discurso de Teresa de Mier. Y bueno, y en ese caso, yo te rescato algunos puntos y resalto digamos, en color amarillo esos detalles. La opinión de Teresa de Mier.
Dice, no se trata, la primera referencia, no se trata de una idea aislada a la de nuestro orador. De hecho, la mayoría del Congreso pensaba así. O sea, aquel Congreso de 1824 que te decía, la que fue, digamos, conformando la Constitución de 1824. Como lo muestra el manifiesto del Congreso Constituyente a los habitantes de la Federación, con ocasión del juramento del acta constitutiva. Si en todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la República Feliz de los Estados Unidos del Norte, imitémoslos en la prudencia con que se ha conducido en posición muy parecida a la nuestra. Pero es necesario entender que nosotros necesitamos de mayor esfuerzo para conseguir el mismo objetivo. Esto era lo que le preocupaba, ¿eh? Por eso es que consideraba que era muy difícil construir, porque no perdamos de vista, no se puede construir una democracia en un país en el que no existe una ciudadanía educada. Eso le preocupaba a Teresa de Mier. Entonces aquí dice, a nosotros nos va a costar un mayor esfuerzo para conseguir el mismo objeto. ¿Por qué? Nuestros hábitos, la corrupción que nos dejaron por herencia nuestros anteriores gobiernos, la naturaleza de nuestra organización política, de nuestra legislación y la gran masa de hombres que hoy no encuentran la precisa subsistencia. Entonces, mientras no podamos resolver esa situación, bueno, en términos de Teresa de Mier, no se podía aspirar a tener una democracia. Y bueno, es 2020 y hay millones de personas que tienen muchos problemas para conseguir un empleo digno. Hay una deuda muy grande con muchos habitantes de nuestra nación. Entonces, y estamos hablando de que este texto de Teresa de Mier es de 1823, 1824. Y estamos en el 2020 y sigue habiendo ese problema. Es cierto que hemos evolucionado y ya no somos los mismos. Por supuesto que ya el mundo ya no es igual, nosotros tampoco somos los mismos, pero no por eso podemos considerar que nuestro país es de los más prósperos. Y hay mucho que hacer todavía para conseguir el país que la gente se merece. Ahora, ¿qué otra referencia? Y la saco de ahí de ese mismo texto, donde nos plantea, precisamente vuelve a aparecer Estados Unidos como el ejemplo. ¿Por qué? Porque en algún momento Teresa de Mier viajó a Estados Unidos y se empapó de parte de, bueno, digamos, con esa cultura política que se tenía en Estados Unidos, esa forma de participar de ese pueblo, y que de alguna manera Teresa de Mier asumía que los mexicanos debíamos aspirar, que era un modelo que debíamos de imitar, en cierta manera, en ciertas cosas. Por eso aquí dice, el de los Estados Unidos, era un pueblo nuevo, homogéneo es que digamos no encuentras diferencias entre ellos, industrioso, o sea que de alguna manera la actividad industrial iba, pues digamos, a la alza, laborioso, o sea que es el luchón, que le gustaba el trabajo, ilustrado, o sea, educado, lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre. Y hace el comparativo con que nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, o sea, muy, muy distinto, sin industria, enemigo del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles. Una nación de veletas, si me permite esta expresión. O sea, una nación sin rumbo. Entonces, si lo vemos de esa manera, Teresa de Mier rescata algunos puntos. ¿Y cuáles son? Un pueblo no educado no ayuda a consolidar una democracia. Una nación que no tiene el suficiente trabajo para sus personas tampoco ayuda. Una nación que es tan desigual que mientras hay gente muy rica también hay gente muy pobre, tampoco ayuda. Que si algunas personas viven de los demás, tampoco eso ayuda. Entonces son preocupaciones que
vaya, hasta nuestros días, ¿no? Todavía hay personas que, bueno, tienen la aspiración todos los años de viajar a Estados Unidos y lograr lo que se llama el sueño americano. Pues bueno, tocamos un tema de 1824 y terminamos hablando un poco del 2020, porque esta construcción de nación no ha terminado. Entonces, me gustaría mucho que le dieras un vistazo con calma a los textos, al subrayado, veas algún video que te permitiera entender un poco mejor esto. Pero bueno, al margen de eso, recuerda, en tu cuaderno subrayado de los textos, tu tabla comparativa entre federalistas y centralistas, y tus preguntas que tienes que contestar. Entonces, pues bueno, te agradezco tu tiempo. Tómate el tiempo que necesites para ir contestando con calma. Esta semana vamos un poquito más lentos, pero el punto es que nos quede mejor entendida esta fase de nuestra historia. ¿Sí? Dicen por ahí, el que no aprende su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y bueno, parece que a veces nos llega a suceder. No me queda otra más que agradecerte tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.